Sé que esta mañana el Señor traerá una palabra de renovación. Sé que esta mañana el Señor traerá una palabra de alimento y de crecimiento para nuestra vida. Así que quiero invitarle a que abramos la palabra en un salmo, el Salmo número 51. Y es un salmo que narra, que cuenta una etapa de la vida de David. David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel jovencito que encuentra el propósito de Dios y que en esa promesa que Dios mismo le da, se cumple. Pero David, después de estar en la presencia de Dios, David, después de caminar con el Señor, de ver cómo el Señor obraba, en su corazón empezó a sentir que todo era normal y que todo era como igual. En la vida de David todo empezó como, sí, Dios, el que me ayuda, el que me promete, el que ha manifestado gloria. Y eso lo llevó a David a dejar una de sus funciones, y fue ir a la guerra. Él dijo, no, eso ya, Dios nos va a dar mucha confianza. Y se quedó en su palacio. Y cuando él se queda en su palacio, dice que se queda meditando y viendo todo lo que había a su alrededor. Y cuando allí vio a una mujer. Y a través de esta historia o esta vivencia, David cae en pecado. Y cuando viene el profeta Natán y lo confronta y le dice, David, ¿qué has hecho? ¿Por qué tu corazón se endureció? ¿Por qué tu corazón se volvió insensible a la presencia de Dios? David se arrepiente y es cuando escribe este salmo. Y quiero que me acompañe el versículo 10 al versículo 12. Dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdenme a leer el versículo 12. Vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Esta parte donde David dice, vuélveme ¿el qué? El gozo de la salvación, de tu salvación. Es en esta mañana que vamos a hablar de ese gozo que trae la salvación. Es el gozo que muchas veces se pierde porque volvemos las cosas rutinarias. Porque muchas veces mi relación con el Señor se vuelve algo rutinario, se vuelve algo religioso, se vuelve algo que yo ya sé. Pero cuando vemos aquí que David está clamando por el gozo de la salvación, es lo que todos los días le debemos de pedir al Señor que renueve nuestra vida. Y es el gozo de ¿qué? Ser salvos. Y podemos decir, hoy estamos en un día quizás religioso. Nuestro calendario marca un día que nos dice que un día que hace muchos años como hoy Jesús entró a Jerusalén y el pueblo le lanzaba ramas y le decían Hosana. Y Hosana significa salve Señor. Y es en esta mañana que vamos a recordar, no de manera religiosa, sino de una manera donde le podamos decir, Señor, gracias por tu salvación. ¿Cuántos agradecen al Señor? Amén. Porque sin Él no seríamos nada. Enfrentamos las mismas luchas, enfrentamos las mismas pruebas, aún se nos añaden, pero tenerlo a Él es una bendición. El gozo de la salvación, cuando hablamos de salvación debemos de hablar de qué es lo que hace la salvación. ¿Por qué tenemos necesidad de ser salvos? Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, allí comienza la historia de por qué. Antes el hombre y la mujer tenían toda la relación y la intimidad con Dios. Pero después de que ellos se les hace una propuesta de no escuchar la instrucción de Dios,
que sigue siendo la misma propuesta para el enemigo, para con el ser humano, no querer escuchar la instrucción de Dios. Entonces la mujer accede y el hombre accede a tal propuesta. Y en ese momento la vida del ser humano cae en la gran pérdida, y en la pérdida de poder ver a Dios. Nace la incredulidad, nace la duda, nace la incertidumbre, nacen tantas cosas en el ser humano que no fueron el diseño de Dios. En ese momento nace el no querer estar cerca de Dios. ¿Algún día usted estuvo lejos del Señor? Sí, yo también un día. Yo crecí en un hogar cristiano, pero tuvo que haber un momento en mi vida donde tuve que decidir si seguía o no seguía. Y la decisión inicial fue no seguir al Señor, porque la iglesia me ahoga, porque la palabra, porque no puedo hacer nada bueno, entre comillas. Pero perder la relación con el Salvador es una sensación que nada ni nadie la puede llenar, solo el Señor. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de salvación, ¿qué impactó la salvación? ¿Qué impacta la salvación en nuestra vida? Acompáñeme a Primera de Juan 1:12. Recuerde que sin el Señor somos enemigos de Dios. Recuerde que sin el Señor no tenemos una relación. No podemos decir a mi manera yo busco a Dios. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no es un asunto como el pecado. El pecado nació por un hombre y llegó a todos nosotros y nos impregnó y nos volvió de una u otra manera con una tendencia a la maldad. Nos volvió a una tendencia de hacer lo malo. Quizás usted dice: no, pastora, yo soy bueno. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus actitudes? Y es ahí donde podemos decir que tan buenos somos. Pero el pecado, cuando llega, nos impregna a todos. Pero cuando viene la salvación no es la misma manera de que Jesús murió y a partir de ese momento todos los seres humanos fueron salvos. No. Aquí el evangelista Juan dice: a todos los que ¿qué? Le recibieron. Entonces la salvación no es que me llega a mí porque yo estoy quieto. No, yo ¿qué tengo que hacer con la salvación? Recibirla. Ella ya está ahí, ella no tiene ningún costo, ella es gratuita, porque por amor Jesús murió en la cruz. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibirla, recordarla todos los días. ¿Sabe el gozo que hay de decir todos los días soy salvo? Ahora, no es solo recibirla, también dice que ¿qué? A los que creen en su nombre. ¿Creen en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cree que Jesús es suficiente? Amén. Y este recibirlo y este creer en el Señor ha traído un impacto en nuestra vida espiritual. Ha traído un impacto en nuestra nueva realidad, porque dice allí el Evangelio que les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Ya no más enemigos de Dios, ya no más la tendencia de buscar lo malo, sino cuando recibimos al Señor, cuando nosotros lo aceptamos y creemos en Él, nos ha dado esa capacidad de ser hijos de Dios. Nuestra realidad espiritual fue transformada. Nuestra realidad espiritual ya no es la misma. ¿Sabe qué pasa si el Señor Jesús no viene a nuestra vida y nos salva? ¿Qué pasa con nuestra eternidad? Una eternidad chamuscados, oliendo maluco. En la paila dicen también las expresiones, ¿cierto? Quizás hoy día hay personas que dicen: yo no necesito de Dios en su vida temporal. Pero ¿qué pasa con su vida terrenal?
¿Qué va a pasar? Pero los que hemos creído y lo hemos recibido, tenemos una promesa de una vida eterna con Él. Amén. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si va a aplaudir al Señor, apláudale. La salvación trae ese impacto espiritual. Cambió nuestra realidad. Y déjeme decirle que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las dificultades, que no se te olvide que la salvación impactó tu vida espiritual y por eso nunca más te vas a volver a sentir solo ni sola. ¿Por qué? Porque tu papá siempre estará contigo. Tu papá no te dejará, tu papá te escucha, tu papá te guarda, tu papá te provee. ¿Y quién es nuestro papá? El Señor Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra y lo que debajo de la tierra está. Por eso hay un cambio. ¿Y eso que trae nuestra vida? ¿Qué debe de traer? Gozo. Gozo de saber que yo ya no vuelvo a estar sola. El gozo de la salvación, que yo ya no vuelvo a luchar sola. ¿Sabe que cuando tenemos dificultades y podemos decirle, Señor, ayúdanos, qué pasa? Viene su ayuda inmediatamente. Cuando viene la tristeza y le decimos, Señor, me siento triste, ¿qué pasa? Viene el gozo de su salvación a decir, yo estoy contigo. Ese es el gozo de la salvación, saber que Él cambió nuestra realidad espiritual y que como hijos de Dios debemos de caminar como dignos hijos de Dios. Hace un tiempo, hace unos años en las noticias, ustedes recuerdan al rey, el esposo Carlos y Diana, ¿sí? ¿Recuerdan? Que ellos tuvieron 2 hijos. El primero, que se llama Guillermo, ¿cierto? Y este es el que va a heredar a su papá. Y el segundo, ¿cómo se llama? William, Harry también, ¿cierto? William. Y este segundo hijo, ¿qué hizo? Tomó una decisión fundamental en su vida. ¿Y cuál fue? Dejar de ser parte de la corona. Porque él quería tener una vida normal. Él quería estar con su esposa, viajar y todo, y que no lo reconocieran, primero como príncipe, y segundo que no lo reconocieran y le exigieran como digno hijo de un rey. Porque a los hijos del rey se les exige comportarse de una manera, les exige pensar de una manera, les exige vivir de una manera. Pero él no quiso, porque eso quizás era mucha presión para su vida, y entonces decidió no seguir siendo parte de la realeza, renunció. Y al renunciar perdió todos sus derechos como príncipe. A veces somos así. El Señor nos ha dado un lugar para ser sus príncipes, para ser sus princesas. Pero a veces sentimos que queremos disfrutar de otras cosas, que pensamos que la salvación no nos deja. Y renunciamos a nuestro derecho de ser sus hijos, cuando es el privilegio más grande que tenemos. Quizás mi papá no fue un rey y mi mamá no fue una reina, aunque él le decía muchas veces mi reina, pero bueno, quizás no lo fueron, pero cuando el Señor vino a mi vida, Él me constituyó como su hija, y entonces mi papá, que es el rey de todo, me hizo su heredera. Ese es el impacto de la salvación en su vida. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo soy hija o hijo del rey? Amén. Entonces es ahí donde nos sentimos gozosos. Yo decía, pensando el otro día, bueno, Señor, uno siempre piensa en la tía rica, pero yo debo pensar es en mi Padre, que es el dueño de todo. Amén. Y Él es nuestra mejor herencia. ¿Qué otro impacto trae la salvación en nuestra vida? Número 1, la espiritual. Número 2, acompáñeme a Primera de Pedro. Tome allí su palabra y acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 6,
Pedro viene desarrollando la idea de ser aquellos como hijos de la luz, hijos de un padre. Y viene Pedro a confirmar a través de las escrituras. Dice así, Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Versículo 7, y ayúdenme todos a leer versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que de nosotros. Echando es una acción nuevamente. En la primera, en Juan nos dice de recibir y confesar. Ahora, aquí Pedro está diciéndole a la iglesia: echen sobre Cristo ¿qué? Toda ansiedad. ¿Cuál es la enfermedad de este siglo? ¿Por qué están llevando a los lugares de reposo a las personas? ¿Por qué se está dañando el sistema nervioso? ¿Por qué la gente vive con un corazón amargado? ¿Por qué se está cayendo el cabello? Por el estrés. Ahora dicen todos ahí, la ansiedad, ansioso. No, hay algo genético, hay otro que... ¿Por qué? Por la ansiedad. Pero la invitación a una salvación que hemos recibido es echar toda nuestra ansiedad. Porque la salvación lo que trae en nuestra vida es un impacto emocional. El Señor trae sanidad emocional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el que viene y toma nuestro mundo, nuestra realidad emocional, nuestros sentimientos heridos, nuestra falta de fe, nuestra falta de seguridad. Él es el que viene, la gira y viene y sana nuestras emociones. Esto no quiere decir que nosotros no volvamos a sentir, no. Pero es que la salvación, lo que vino a nuestra vida, sí es a recordarnos que podemos tener el diseño que Dios nos dio. Y el diseño que Dios nos dio es que nuestras emociones Él las suple todas. Por eso, cuando quiera venir todo el malestar, toda la enfermedad del mundo, todo el caos que el mismo hombre ha creado, es donde nosotros debemos de gozarnos en la salvación y decirle: Señor, tú sanas mis emociones. Cuando reciba un diagnóstico de que tú estás desequilibrado, de que tú estás enfermo en tu corazón, de que necesitas un psicólogo constante, de que necesitas la atención permanente de un psiquiatra, recuerda que tu salvación viene de lo alto y Él trae el gozo de la salvación. Yo no estoy en contra de los profesionales, yo no estoy en contra. Aún una de mis opciones de estudio fue la psicología. Pero las ciencias humanas nunca podrán satisfacer el anhelo y el deseo del ser humano que solo Cristo lo puede llenar. Por eso, cuando estemos caminando, cuando nos vayamos sintiendo que hay una carga, un cúmulo de emociones negativas que nos están presionando, que no nos están dejando vivir en paz, entonces recordemos que hay una salvación y que en Él podemos echar todas nuestras ansiedades. Pero es una acción de que nosotros vengamos a decirle al Señor: Señor, estoy angustiada, Señor, estoy estresada, Señor, tengo esa ansiedad, Señor, tengo esto, tengo aquello. Y Él dice aquí la palabra, porque ni siquiera lo digo yo, dice: Él tiene cuidado de nosotros. Todo. En este momento, ¿qué te está presionando el corazón? ¿Qué te está generando angustia? En este momento, ¿qué pensamiento no te deja dormir? Que cuando cierras los ojos vienen esos pensamientos y te ponen a maquinar y te trasnochas. ¿Qué es para que tú le digas: Señor, tengo angustia, tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad, tengo todas las cosas? Pero si tu palabra dice que tienes cuidado de mí, yo echo todo esto en tus manos. Es una acción de confiar en el Señor.
Cuando David estaba en palacio y vio a esta mujer hermosa, se llenó de ansiedad por querer tenerla. Se llenó de ansiedad por querer buscarla, a tal punto que se le olvidó quién era su Dios y la buscó y cometió las peores decisiones de su vida. Perdió el gozo de su salvación por no saber controlar sus emociones. Y el controlar las emociones no es que yo empiece a decir yo soy bueno, yo soy equilibrado, yo no. Controlar las emociones es como dice Pedro en el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es cuando yo me doblego y le digo, Señor, no sé qué hacer. Señor, no tengo cómo más solucionar. Señor, mis emociones se están desequilibrando. Mi hijo me está llevando a angustia. Mi esposo me trae dolor. Bueno, y todas las cosas que tenemos, cuando nos humillamos bajo su mano poderosa y echamos nuestras ansiedades, Él cuida de nosotros. Ese es el gozo de la salvación. El Señor no solamente está esperando salvar nuestras almas, como muchas veces decimos, Dios vino a salvar almas. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Y qué pasa con la mente? ¿Y qué pasa con el físico? Él es un Dios que trajo una salvación íntegra, completa, sin faltar nada. El gozo de la salvación impacta nuestra vida espiritual. El gozo de la salvación impacta nuestra vida emocional. Tercero, hay otro impacto de la salvación. Y lo encontramos en Efesios, ahora sí, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo, primero despojaos, ahora segundo, ¿qué hay que hacer? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? Vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como tercero, ¿qué impacta a Dios en nuestra vida? En la mente. En nuestra manera de ¿qué? Pensar. Por eso cuando recibimos el gozo de su salvación, ¿qué cosas pensamos? ¿Qué cosas hay en nuestra mente? ¿En qué alimentamos nuestra mente? Pablo les está diciendo a una iglesia, dejen de vivir esa pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre, porque él está viciado, porque él tiene vicios. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Hay personas que dicen, no, Dios me salvó, pero yo sigo siendo lo que soy. ¿Qué no ha cambiado? Su renovar. Hay personas que alimentan su mente con cosas que no le edifican, comentarios. ¿Qué está pasando por tus oídos que no edifican tu mente? Palabras que dices. Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y ese es un termómetro cuando hablamos cosas que no son. Lo primero que se me viene a mi cabeza es ¿qué hay en mi corazón y en mi mente para que haya acabado de decir lo que dije? ¿De qué alimentamos nuestra mente? ¿Sabe que hoy estamos en un tiempo donde el objetivo primordial es trastornar la mente? Hoy más que nunca existe el trastorno mental. Por eso hay tantas enfermedades mentales. Yo creo que yo fui de esa generación donde yo tuve la oportunidad de tener una infancia en el campo. ¿Cuántos tuvieron una infancia en el campo? ¿A cuántos no los llevaron y a cuántos no corrían por esos prados verdes? ¿Cuántos no crecieron con neblina, con frío, con la vaca, con el burro, con el caballo? Y yo recuerdo que cuando me llevaban de vacaciones, ¿qué había para hacer allí? Levantarse, desayunar, arreglarse y corra. Porque uno no paraba de correr. Si había un río, un charquito cerca, allá uno iba. Y esa era la libertad del campo. A veces yo digo, mis hijos no han alcanzado a disfrutar esa maravilla que alcanzamos a disfrutar muchos. Porque ahora, ¿cuál es
la distracción de esta nueva generación. ¿En qué estamos consumidos? Yo recuerdo que antes a uno le decían, había una parte donde se veían los tres nevados. Y nos parábamos ahí y nos decían, sí, ven allá lejos, lejos, lejos. Y uno era así, allá el que está aquí, y le explicaban a uno. Ahora los muchachos, uno les dice, miren, miren lejos. ¿Y qué hacen? No hacen así. Miren para allá. Aquí yo lo veo ampliado. Y no estoy criticando a la generación, porque también nos pasa a nosotros. Yo también he visto adultos consumidos por lo cerquita, por lo cercano. Y por eso ignoran lo que les dicen, ignoran lo que están haciendo. A lo que voy es cómo se ha afectado la mente en estos tiempos. ¿De qué nos estamos alimentando a diario? ¿Qué es lo que hace que nuestros pensamientos tomen hechos, acciones, que es la forma? ¿Qué es? Pues aquí el apóstol Pablo está diciendo, despójense y renueven el espíritu de vuestra mente, de la manera como piensan, de la manera como ven la vida, de la manera como tienen que ser, aún frente al evangelio. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Ay, pastora, es que mire, yo le llevo contando, siempre que usted se para allá, habla y alza la palabra de Dios. Pues yo les voy a decir que mientras conozca la sana doctrina, mientras no venga algo en mi mente que me afecte, seguiré hablando y predicando que necesitamos la palabra de Dios para vivir en salvación. Así será y así se dirá. Por eso, digan que uno es aburrido decir que la palabra de Dios, pero es que está en la esencia de nuestra vida. ¿Cómo predicar ideologías? ¿Cómo predicar tan solamente ideas aquí y decirles un montonón de cosas que pienso si la palabra no es el fundamento? Porque no es lo que yo pienso, es lo que la palabra nos está diciendo. Y la mente frente a una realidad de información y de ideas, ¿a dónde la sometemos? Cuando venimos a leer la palabra y le decimos, Señor, renueva mi mente a través de tu palabra. Porque no podemos pensar de cualquier manera. Acabamos de pasar una serie de matutinos en la cual me sentí muy edificada, el carácter de un verdadero discípulo. Y allí, a través de la palabra, de la misma instrucción de Jesús, nos evidenció el poder que tiene el seguir sus instrucciones. Así que, amada iglesia, el gozo de la salvación trae en nuestra vida un impacto mental. Él es nuestro sanador. Un muchacho en estos días le decía a su mamá que tenía algo de ansiedad y de depresión. Y la mamá lo llevó a la EPS. Y la mamá allí le dieron el diagnóstico y le dijeron, vamos a llevárnoslo para una clínica de reposo, porque el muchacho está afectado en su mente. Y ella, una mujer que no conocía al Señor, iba a acceder a que llevaran a su hijo. Pero llamó al papá y le dijo a su papá, nos van a llevar el muchacho para una clínica de reposo porque la ansiedad en sus emociones, la ansiedad y la depresión ya le afectaron su manera de pensar y lo debemos de llevar. Y el papá dijo, bueno, si lo van a llevar, primero yo le pregunto a mi hijo, ¿ya leyó la palabra? ¿Ya oró? ¿Qué ha pasado con Jesús en su vida? ¿Y por qué hago referencia de este testimonio? Porque como hijos de Dios, como personas que de Dios cuida porque echamos las ansiedades, el Señor también guarda nuestra mente. Y yo no critico a los que están yendo, está bien. Pero lo que sí les digo en esta mañana es denle oportunidad a que la palabra de Dios sane tu mente.
Porque la salvación sana nuestro espíritu, sana nuestras emociones y sana nuestra mente. Y el impacto de la salvación, el gozo de la salvación, por último, acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 4. Se me pegan las hojas, capítulo 4, versículo 16. Y dice también Pablo a una iglesia de vivir por fe, él está hablando de la fe, y dice: por tanto, no desmayamos, antes que nuestro hombre, ¿qué? Exterior se va, ¿qué? Desgastando. El interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. La salvación también trae un impacto en nuestra vida física. La realidad es que nuestro cuerpo se va desgastando. ¿Cuántos hemos sufrido el desgaste de nuestro cuerpo? Amén, ¿cierto? Ya no somos los mismos. Y una vez predicando compartía los años dorados que mi hijo dice: ay mami, cuando yo empiezo a recordar mi preadolescencia y mi juventud, ¿cuántos la recuerdan? Y siempre con los hijos. Y yo les decía: ay hijo, cuando yo nadaba, ay hijo, cuando yo corría. Y un día perdí todas las medallas de la resistencia y del atletismo, la velocidad y todo que en un momento llegué a tener. Pero hoy día mi hijo me dice: vamos a correr. Y yo no le llego a la mitad de la cuadra. Y mis pulmones colapsan. ¿Cierto? Porque es una realidad que el cuerpo nuestro se va a ir, ¿qué? Desgastando. Es una realidad que jóvenes éramos hermosas y aún en esta edad seguimos siendo hermosas las mujeres, amén, claro, los hombres también. Pero es una realidad que se desgasta el cuerpo y que cuando se va desgastando van surgiendo las enfermedades y que es inevitable las enfermedades. Es inevitable muchas veces controlar esos desgastes físicos. Pero la promesa de la salvación es cuando dice: el interior se renueva, ¿qué? Día a día. Porque aunque este estuche, por ahí escuchaba un predicador muchos años que decía: este estuche se desgasta, nos duele todo, nos duele. Yo a veces le digo a mi esposo que yo estoy enferma de este dedo, muy enferma de este dedo. Porque me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele. Y él a veces me dice: ¿te empezó a doler el dedo? Y le digo: sí, porque me empieza a doler todo. Aunque nosotros no controlamos las enfermedades, aunque yo no le voy a decir que la salvación nos va a evitar que no tengamos enfermedades, sí, vamos a tener enfermedades, y más en estos tiempos, la alimentación, el sistema de vida, la calidad, pruebas, dificultades que hemos pasado, se va deteriorando, como dice Pablo, se va deteriorando, ¿qué? Este cuerpo. Pero que en medio de las pruebas que el cuerpo pueda sufrir, Pablo nos invita a que el interior, que vaya haciendo, se renueve día a día. Ese es el poder de la salvación. Que aunque le decimos: Señor, tú me sanas, que aunque le decimos: Señor, estoy pasando por enfermedad, y que cuando hay hermanos que dicen: ayúdenme a orar, ayúdenme, lo que nosotros pedimos es: Señor, sana su cuerpo. Pero si debe pasar esa prueba, Señor, entonces que su espíritu, ¿qué? Se renueve, se renueve. Ese es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación impacta nuestra vida, número uno, nuestra vida, ¿qué? Espiritual. El gozo de la salvación impacta nuestra vida emocional. El gozo de la salvación impacta nuestra vida mental. Y el gozo de la salvación impacta nuestra vida física. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la salvación? Entonces cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar y de hablar, para glorificar y para darle honra al Señor.
para decirle: Señor, aunque en este mundo estamos, Señor, ayúdame a vivir conforme al gozo de tu salvación. Quiero invitarle en esta mañana a que se ponga sobre sus pies. Todos pueden ponerse sobre sus pies. Y la predicación va en dos direcciones. La primera es para aquellos que no han conocido al Señor Jesús, que su salvación no es una religión, su salvación es una realidad de sus beneficios. Es un gozo recibirle a Él como Señor y Salvador, para aquellos que no lo han conocido. Pero también para los que ya hemos caminado en el Señor, es una manera de decirle: Señor, que nunca se me olvide cuán preciosa es tu salvación.